Muy buenas noches, es un placer saludarles, agradezco la asistencia a esta su clase por el día de hoy de lo que es manipulación segura de alimentos. Cabe destacar, ¿verdad? Porque es una clase que está orientado a lo que es todo lo que es el sector de comidas, lo que es gastronomía, de la carrera pues de chef profesional, incluso aquellos que quieren dedicarse al área pues de servicio gastronómico. Uno de los temas más importantes son los que vamos a ver hoy, porque hoy va a ser lo que es la introducción del mismo, ¿verdad? Esto corresponde a la unidad 2 en planeación y desarrollo de una clase de distancia con herramientas síncronas. Voy a hablar acerca de lo que es mi hoja de vida, ¿verdad? Aquí solamente estoy poniendo lo que es el perfil gastronómico. Soy chef profesional, instructor gastronómico y técnico, ponente y expositor internacional gastronómico, docente en proceso con experiencia en impartir clases de tecnología de alimentos de séptimo y noveno grado y clase técnica a doceavo de DTP informática. También pues me desarrollé, ¿verdad?, como director académico del programa PRAE Honduras de Valor Educativo Perú en Honduras. También pues fungí como director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Gastronomía y de Chefs Profesionales, además de que durante ese tiempo también fui subdirector de Chefs Asociados de Latinoamérica y el Caribe, sede Honduras. Tuve la oportunidad, ¿verdad?, hace un tiempo, allá por el 2018, de ser, no, 2019, perdón, de ser el secretario ejecutivo nacional en lo que es la Asociación Internacional de Chefs de Francia, el Stop Blanche, capítulo Honduras. Además también que como primer puesto de confianza estuve como secretario en la que es la Federación Latinoamericana de Chefs y Hotelerías, o sea, la FELACH, específicamente nacido lo que es en Bolivia y lo que es la sección de Ecuador. En cuanto a los estudios, aparte de lo que es mi título de chef profesional, tengo un diplomado internacional en docencia culinaria por Valor Educativo Perú, seminario internacional en gestión de costos culinarios por el mismo Valor Educativo Perú, seminario internacional de la importancia de la ética en el ejercicio de chef como docente, también de Valor Educativo Perú, gerencia de recursos humanos para chefs profesionales por el Foro Iberoamericano de Asociaciones Gastronómicas Profesionales, sanidad aplicada al servicio profesional de los alimentos, o sea, el SERSAFE, que también es por el Foro Iberoamericano de Asociaciones Gastronómicas Profesionales, gestión y administración gastronómica del Mundo Oreca, ¿verdad?, que es hospitalidad, restaurantes, ¿verdad?, y lo demás. Certificación especialista en gestión integral de proyectos por Unitec San Pedro Sula. Este solamente es un pequeño resumen de la parte académica por su servidor. Vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase el día de hoy. Dice que está demostrada que la relación existente entre una inadecuada manipulación de los alimentos y la producción de enfermedades transmitidas a través de estos es por el hecho de que las medidas más eficaces de la prevención de estas son las partes higiénicas. O sea, ya que en la mayoría de los casos es el manipulador el que interviene como vehículo de transmisión por actuaciones incorrectas en la contaminación de los alimentos. Aquí nosotros vamos a poder conocer, ¿verdad?, la parte básica, la parte fundamental de lo que es un manipulador de alimentos. ¿Cuáles son los temas a tratar? Pues el día de hoy vamos a ver únicamente lo que corresponde a higiene de los alimentos, ¿verdad? El segundo tema, que es alteración de los alimentos de la ETA. El tercer tema, que es limpieza y desinfección de los alimentos. El cuarto, que es condición de los edificios y equipos. El quinto, que es conservación de los alimentos. El sexto, que es controles para mantener la inocuidad de los alimentos. El séptimo, normas de la higiene en la seguridad personal. Y el octavo es el manejo integrado de plagas. O sea, dice que el concepto de higiene, ¿verdad?, según la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, dice que es como el conjunto de condiciones y medidas que deben estar presentes en todas las etapas de la producción, almacenamiento, transformación, transporte, conservación y cocinado doméstico del alimento para garantizar la salubridad de los alimentos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que la parte de la higiene y la parte de la inocuidad debe estar presente en todo momento cuando nosotros estamos tratando con alimentos. Cabe destacar de que siempre es necesario poder conocer la diferencia entre higiene e inocuidad, que son dos cosas muy distintas. Podemos ver también de que inocuidad nos dice que puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción
y, como dijo, en la parte de la higiene, en el almacenamiento, en la distribución, en la preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud. O sea, que la parte higiénica es la forma en cómo nosotros vamos a manejar con todas las precauciones correspondientes los alimentos. Debemos saber de que debemos evitar lo que son contaminación cruzada, contaminación directa. En el caso de los manipuladores producen una contaminación directa. En el caso de la forma en cómo nosotros vayamos a manejar los alimentos es donde puede definirse como contaminación cruzada, ¿verdad? Tenemos también instituciones que regulan la calidad e inocuidad alimentaria. ¿Qué significa? De que todas estas organizaciones que nosotros vamos a ver son aquellas que nos dan las pautas para que nosotros debemos seguir en el proceso de lo que es el área alimentaria, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Está la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. También está la ARSA aquí en Honduras, ¿verdad? Que es la Agencia de Regulación Sanitaria. Cabe destacar que la ARSA aquí en Honduras es la que se encarga de emitir los permisos de sanidad y del manipulador, ¿verdad? O sea que todo negocio con tendencia gastronómica debe cumplir ciertos requisitos, debe registrarse y a la vez debe tener un permiso, el cual se lo extiende lo que es la Agencia de Regulación Sanitaria. También, ¿cuáles son las obligaciones, verdad, de parte de lo que es la ARSA? Dice que, primero que todo está el dirigir. Primero que todo está el dirigir. ¿Qué es lo que dirige la ARSA? O sea, dirige lo que es la actualización de las normas y leyes para la inspección de los establecimientos de procesamiento de alimentos. ¿Qué es lo que regula? La apertura de nuevas empresas de carácter alimentario en base al cumplimiento de la ley. ¿Cuáles son las inspecciones? Las condiciones sanitarias de los establecimientos que elaboran alimentos. Esto es para saber de que el lugar donde se va a manipular un alimento con el propósito de venta hacia los clientes finales, ¿verdad? Está pues higiénico e inocuo, a manera de que no vaya a producir una contaminación, una enfermedad en el estómago u otra cosa. ¿Qué es lo que debe vigilar? Que mediante análisis microbiológico los productos liberados por la empresa no estén contaminados, ¿verdad? Que no haya ningún punto de infección, lo que se le puede llamar como vector, y que controla que mediante las sanciones, las desviaciones encontradas en las empresas no vayan a ser un problema, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que hay empresas que por no registrarse adecuadamente, entonces ellos incumplen todas las regulaciones y por ende al final se termina cerrando los negocios. Tenemos también en las normas y certificaciones de calidad e inocuidad, debemos conocerlas. Lo que pasa es que hay ciertas normas que no aplican para nosotros, o mejor dicho, muchas veces no aplica en nuestro país. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí lo que es el ISO 22000 de Food Safety, o sea, la norma para la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que esta es sobre la gestión de la calidad. Esto es lo que nos identifica cuáles son los requerimientos que debemos cumplir, especialmente para la parte de exportación de alimentos, lo que es la seguridad alimentaria, lo que es las condiciones que se deben tener. También tenemos el International Feeder Standards, o sea, que son las normas sobre la calidad y seguridad de lo que son los alimentos. Tenemos también el HACCP, muy conocido, aplicado a nivel industrial, ¿verdad? Más que todo, que son el análisis de peligros y puntos críticos de control. Esto es una capacitación que todo personal gastronómico debe manejar. ¿Por qué? Porque son las pautas que uno debe seguir, ¿verdad? Para poder garantizar de que esté manipulando adecuadamente los alimentos y que no vaya a producir una enfermedad mientras se está manipulando. Tenemos también lo que es SerSafe. SerSafe tiene cierto parecido con el HACCP, ¿verdad? Con el HACCP. O sea, la certificación en SerSafe es el programa de certificación de protección de alimentos SerSafe de National Restaurant Association Solution, ¿verdad? Incluso esta certificación la tienen lo que son los restaurantes de comidas rápidas, por ejemplo, llamemos Burger King, llamemos Popeye, llamemos Toto Pizza, o sea, todos esos que son una sola empresa, una sola corporación, cumplen con lo que es la certificación en SerSafe en el servicio y más que ahora con lo que es el protocolo de bioseguridad.
También tenemos las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? A veces debemos saber cuál es la diferencia entre las BPM, el SailSafe y lo que es el HACCP. En cuanto al BPM, son las buenas prácticas que nosotros debemos realizar mediante, por ejemplo, cuando estamos embalando un producto, cuando estamos almacenándolo, cuáles son las condiciones que se debe cumplir y todo lo demás. El distintivo H, que es el programa de manejo higiénico de los alimentos. Cabe destacar que este distintivo es un programa o son reglas parecidas a lo que es el SailSafe y lo que es el HACCP, con la diferencia de que este distintivo H solo aplica, o mejor dicho, solo es válido en México, ¿verdad? Usted puede, si usted vive en México, si usted quiere irse a certificar a México con el distintivo H, usted puede hacerlo, ¿verdad? Pero la diferencia es que no es reconocido fuera de tierras mexicanas, no es como el SailSafe y no es como el HACCP. También tenemos el kosher, de origen hebreo, que significa apto o adecuado. Cabe destacar que este es una certificación a los productos alimenticios que sigan las normas de dietética judía. ¿A qué nos referimos? De que los judíos tienen ese reglamento o esa norma llamada kosher. Ellos solamente consumen el producto que tiene el sello kosher. ¿Qué significa eso? O sea que al ver un producto que está empacado con el sello kosher, les garantiza de que están adecuadamente manipulados según las reglas de las leyes judías, ¿verdad? Tomando en cuenta de que todo lo que es la parte judía, el mundo árabe, ellos hay carnes que no consumen, como ser el cerdo, entre otras cosas, ¿verdad? Está también el programa Safe Quality Food, SQF, ¿verdad? El programa de calidad inocuidad de los alimentos rigurosos y confiables con reconocimiento por parte minorista. O sea, ya aquí estamos hablando a nivel de producción también, a nivel de exportación, que son las grandes corporaciones agroindustriales que deben darle cumplimiento a esto. La BRC Global, British Retail Consortium Global, estamos hablando que es una norma global específica para la ciudad de los productos agroalimentarios, que es similar a lo que es el SQF. También tenemos la certificación halal. La certificación halal es similar a la kosher. La única diferencia es que la halal está aplicado a lo que es respetando la ley islámica. Es lo que yo estaba mencionando, de que ellos no consumen cerdo, hay alimentos, por ejemplo, ellos comen pan sin levadura, entre otras cosas. Entonces no pueden comer alimentos que no hayan sido comprobados o manipulados fuera de la certificación halal, ¿verdad? Incluso si ellos viven fuera de lo que es Arabia, de lo que es todo el mundo islam, ellos tienen que tener un lugar donde poder comprar ese alimento que lleve dicha certificación. Está también lo que es la certificación LEED, que es la garantía de productos y granjas sostenibles. O sea, ya aquí ya estamos hablando a nivel de campo, a nivel del área de producción, a nivel de cómo es que las grandes corporaciones agroindustriales van a poder manejar el producto sin utilización de productos químicos para poder hacer que el producto nazca sano. Como sabemos muy bien, durante el proceso de lo que son la agronomía, pueden llegar a lo que es a enfermarse, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces hay empresas que se encargan de utilizar bastantes químicos para garantizar un producto más grande o garantizar el hecho de que haya producción para cierta fecha. Entonces ahí es donde podemos ver que hay mucha contaminación bioquímica, y por eso es que hoy en día existe la multiplicación del cáncer en el ser humano. También tenemos lo que es el Global Agricultural Practice, o el GAP, ¿verdad? Que son estándares para las buenas prácticas agrícolas. Esto es similar a las buenas prácticas de manipulación, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos un pequeño video de unos casi 3 minutos que lo vamos a poder visualizar. Hoy en día, garantizar la seguridad de los alimentos es fundamental para los consumidores y las empresas que tienen alguna relación en las etapas de la cadena de suministro.
Según datos proporcionados por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada año el impacto de los alimentos insalubres causa pérdidas de producción de alrededor de 95.000 millones de dólares en las economías de ingresos bajos y medios. El papel que las empresas desempeñan en esta problemática es vital. Por este motivo, es necesario que tomen las medidas necesarias que permitan comprobar que los alimentos que brindan son seguros para el público. Existen algunas certificaciones que las empresas pueden obtener para comprobar su cumplimiento con la inocuidad alimentaria. Algunas de estas son ISO 22000-2018. Esta norma contiene los requisitos para cualquier organización que se encuentre en la cadena alimentaria. Traduce la gestión de la seguridad alimentaria en un proceso de mejora continua. FSSC 22000 versión 5. Fue desarrollada por la Foundation for Food Safety Certification, la cual retoma y se basa en el sistema de gestión ISO 22000. Es una certificación que tiene como eje principal la seguridad alimentaria y es reconocida a nivel global. Global Gap cubre la producción agrícola destinada a consumo humano. Brinda un esquema voluntario basado en criterios objetivos que pueden ser auditados por una entidad de certificación acreditada. Esta norma está basada en seguridad alimentaria, bienestar animal, responsabilidad social, medio ambiente. BRCGS brinda diferentes soluciones que ayudan a las organizaciones a estandarizar los criterios de calidad y seguridad. Por consiguiente, asegura que los fabricantes cumplan con sus obligaciones legales y brinden protección al consumidor final. Mantener procesos seguros para garantizar que los alimentos son inocuos es un tema complejo. De ahí que la certificación de los sistemas de gestión dedicados a este tema sea la solución ideal. El manipulador de alimentos se dice que se refiere a toda persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante su preparación, la fabricación, la transformación, la elaboración, el envasado, el almacenamiento, transporte, distribución, venta y suministro de servicios. Cabe destacar de que aquel que es manipulador de alimentos debe cumplir varios requisitos, ¿verdad? Como ser la vestimenta. Podemos ver el ejemplo en donde tenemos lo que es el cobertor de lo que es el cabello, porque sabemos muy bien de que si no se cubre el cabello durante el proceso de la manipulación, puede entonces contaminar, ¿verdad?, con cabellos en los alimentos. También está el cubreboca, también está lo que es la filipina, incluso con guantes, dentro de la filipina, o sea, al momento del uso del uniforme completo se debe tener también otros cuidados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se debe tener lo que es el mandil o lo que nosotros conocemos, aquellos que nos protege directamente, que no nos vayamos a ensuciar lo que es la filipina o nuestra camisa de trabajo. También dice que nosotros vamos a identificar los que son consumidores. ¿Quiénes son consumidores? Incluso nosotros somos consumidores, pero dice que ¿qué deben hacer los consumidores? Deben revisar el estado de los empaques y etiquetas de sus alimentos. Que significa que cuando nosotros vayamos al súper vamos a revisar la fecha de vencimiento y la calidad del producto, porque muchas veces hay productos que de repente se han vencido o se vencen el mismo día o al día siguiente, y el problema está de que después se van a dañar, porque cada producto que está sellado tiene una fecha de vencimiento, así también como una fecha de producción, e incluso tiene la información del lote a que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, el productor tiene la obligación de reemplazar ese producto que ya está vencido o a vencer en un término menos a 5 minutos. También estar atento a las condiciones de higiene del establecimiento donde consume o compra sus alimentos. ¿Qué significa? Muchas veces hay muchos lugares que no están adecuadamente higienizados, ¿verdad? O sea, que tienen el producto en el suelo, de repente hay agua que es sucia, ¿verdad?, de la cual pues está mojando lo que es el producto. Entonces sabemos muy bien que ahí hay vectores, o sea, focos de contaminación, el cual puede llegar a dañar la salud de aquellos que lo vayan a consumir. Denunciar cualquier acto que atente contra la inocuidad de los alimentos. Ya habíamos dicho que inocuo es aquello que se entrega
al consumidor o a la persona o al cliente final que no vaya a enfermar. O sea, que vaya un producto inocuo es la garantía de que no va a producir ningún daño en la salud de la persona, ¿verdad? Y que ha sido higiénicamente bien manejado. Pero también tenemos otro término, que es el prosumidor. ¿Cuál es el prosumidor? Dice que es aquel que ofrece alimentos según modo que tiene ante sí la responsabilidad de respetar y proteger la salud de los demás por medio de una manipulación cuidadosa. Estas solamente son las obligaciones, pero todavía falta ver qué es un prosumidor, ¿verdad? También dice que debe adquirir conocimientos en materia objeto de su trabajo. O sea que aquel que es prosumidor debe recibir lo que son las capacitaciones adecuadas para poder ser capaz de manejar o manipular los alimentos de manera higiénica e inocua. También lo que es el manejo de los alimentos. Aquí es donde podemos ver que deben desarrollar actitudes de conducta personal que beneficien su función, o sea, la higiene personal, organización del trabajo, además de incrementar el sentido de la responsabilidad hacia los demás por la trascendencia del servicio que prestan. Por el hecho de que se trata de un servicio que está directamente vinculado a la salud de las personas, entonces debe garantizar que vaya un producto que no vaya a hacer daño, porque si no, ahí es cuando vienen lo que son las contaminaciones masivas, ¿verdad? Que las personas se enferman por el estómago, tienen que hacer el lavado estomacal, incluso hay personas que llegan a morirse según el grado de contaminación que vaya a tener el alimento. Eso incluye que debe cuidarse de que ningún insecto o ningún animal, ¿verdad?, roedor vaya a probar lo que es el alimento, porque ahí también eso es un vehículo transmisor de enfermedades. Entonces, aquí podemos ver qué es el prosumidor. Dice que el prosumidor es la combinación del productor y el consumidor. Entonces, sabemos bien de que muchas veces nosotros somos prosumidores. ¿Qué significa? O sea, somos prosumidores si nosotros tenemos una finca, por ejemplo, en donde estamos teniendo una producción de elotes, de plátanos, naranjas, de cualquier alimento que puedan nacer en la tierra. Entonces nosotros ahí somos productores. Nos preocupamos de sacar ese producto para lo que es los consumidores, pero a la vez nosotros de esa misma tierra que producimos también nosotros la estamos consumiendo. Entonces, ¿qué significa? Que aquel productor que consume su producto se vuelve un prosumidor. Esa es la diferencia. Ahora bien, estamos viendo ya también las razones del por qué se alteran los alimentos. Dice que los alimentos son estructuras biológicas de carácter vegetal y animal. Pueden sufrir alteraciones por 3 mecanismos según la clínica de la Universidad de Navarra en lo que es España. Ya esto es un tema de lo que es higiene y inocuidad de los alimentos como tal. ¿Por qué? Porque estamos hablando del primer punto, que es la descomposición natural. Esa descomposición natural es cuando en este mecanismo intervienen enzimas que se encuentran de modo natural en los vegetales y animales vivos, que estas enzimas aceleran el proceso de degradación a nivel celular, provocando la pérdida de distintos nutrientes de los alimentos. Por ejemplo, dice el dicho de que una fruta podrida puede llegar a dañar las demás. Entonces, esto es lo que aplica. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un lugar mucha humedad, por ejemplo, con mucha calor, con humedad, y tenemos un producto, una fruta, una verdura, lo primero que va a empezar a hacer es a dañarse. Van a generarse esa humedad, va a generar la descomposición de lo que es la fruta o la verdura, va a empezar a salir una bacteria que va a producir hongos, y de ahí viene lo que es el moho, por medio de las esporas, se empiezan a distribuir. Entonces ahí es cuando empieza masivamente a dañar el producto. Sabemos que también hay hongos que son dañinos y hongos que son necesarios para la producción de ciertos alimentos. En el caso del queso, por ejemplo, el queso utiliza una bacteria, ¿verdad? E incluso, bueno, no el queso, sino que lo que es el yogur. El yogur, por ejemplo, utiliza una bacteria
que es la importante para poder llegar a un nivel de acidez del producto que pueda causar el sabor natural del yogur. Pero eso es una bacteria buena, así como hay bacterias que son dañinas, ¿verdad? Entonces podemos ver que también durante la descomposición natural ocurren pérdidas de agua, produciéndose la desecación de los alimentos, cambio de color. Sabemos muy bien de que nosotros podemos saber si un alimento está bueno por sus colores. Cuando es un alimento que está en buenas condiciones, los colores los mantiene brillantes. Se nota la diferencia, pero cuando está opacado, entonces ahí es cuando decimos que ya empieza a dañarse. Es como cuando nosotros estamos cocinando, por ejemplo. En la cocina también existe lo que es la psicología del color o la interpretación por la parte visual del color, ¿verdad? Sabemos muy bien de que está la parte gustativa y está la parte visual también, donde nosotros nos enamoramos o le sentimos ganas de comer un alimento si vemos que hay una combinación de colores. En este caso puede ser una ensalada, por ejemplo, que lleve color verde, lleve color amarillo, lleve color naranja, ¿verdad? Que lleve color blanco. Entonces nosotros ya estamos entrando a saborizar la comida con solo verlo. Esa es la parte visual. También dice que los procesos conducen a modificaciones nutritivas, principalmente pérdida de vitamina y también modificaciones en las propiedades externas de los alimentos. El aspecto, textura, color, sabor, olor y color, ¿verdad? Eso es muy bien. O sea, desde el momento que empieza a dañarse la fruta o la verdura, el cobertor, la piel, entonces sabemos muy bien que también influye en el cambio del olor y en el cambio del sabor, ¿verdad? Eso lo podemos ver bien nosotros si, por ejemplo, dejamos una carne de cerdo mucho tiempo afuera, entonces empieza incluso a dañarse, cambiar el olor, a salir el agua, e incluso llega un momento en que de manera natural, si se ha parado alguna mosca, entonces empieza a engusanarse. También dice que está la contaminación por microorganismos, que dice que estas alteraciones son las más peligrosas por sus consecuencias, porque normalmente no se aprecian, ¿verdad? Alteraciones a simple vista. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que las bacterias que pueden contaminar los alimentos son muy numerosas, es lo que estábamos hablando anteriormente, que en este caso son bacterias dañinas, que son muy diferentes a las bacterias que ayudan más bien a lo que es a descomponer siempre el alimento, pero hacia bien. No todas las bacterias son perjudiciales y algunas son útiles en la producción de alimentos, como el queso, yogur, vinagre. Las bacterias en sí que producen enfermedades pueden constituir un verdadero peligro para la salud, sobre todo en niños, ancianos y personas con sistema inmunitario débil. Como podemos ver, nosotros hay una tablita que está del pH, ¿verdad? O sea, el grado de acidez o el grado de salado que puede tener un alimento. Sabemos muy bien que el agua, por ejemplo, tiene un pH de ¿qué? De 0. O sea que no es ni ácido ni alcalino, ¿verdad? No es ni ácido ni alcalino. Entonces tenemos, ¿verdad? No es un 3. El agua es un 3, sí, que no es ni ácido ni alcalino. Entonces podemos ver eso, ¿verdad? Dice también que los hongos son otros microorganismos que contaminan frecuentemente los alimentos. En este grupo se encuentran los hongos y levaduras que provocan alteraciones en las propiedades externas de los alimentos, pero no causan intoxicaciones al ser ingerido. O sea, nosotros podemos ver, por ejemplo, varios hongos. Incluso aquí en Intibucá, en la Esperanza de Intibucá, hay un hongo que nace solo en el mes de junio, que ese se llama choro. Ese es totalmente consumible. Así también hay una tabla de diferentes tipos de hongos que no pueden ser consumidos, que se distinguen por su color especialmente, que son colores que al verlo nos indican que es totalmente venenoso, ¿verdad? Así como nosotros tenemos, por ejemplo, levaduras. Está lo que es la levadura del pan. Esa levadura pues daña lo que es la composición física del pan, cambia el olor, ¿verdad? Lo vuelve un poco más dulzón. Está la levadura también de la fermentación, que esa fermentación es necesaria para la transformación de un alimento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo pan, tenemos lo que es un polvo que nos ayuda a fermentar el pan, ¿verdad? O sea,
a nombre de empresa se llama Fermipan, pero ese es el nombre del producto, ¿verdad? Pero eso lo que hace es que fermenta el producto y produce de que haya más oxigenación internamente, y eso es lo que hace que todo pan pueda crecer una vez que nosotros hagamos un amasado adecuado. Dice que también tenemos las prácticas culinarias erróneas. Esa es otra forma de contaminación de los alimentos. ¿A qué se refiere esto? Que toda práctica culinaria que suponga un tratamiento térmico brusco de los alimentos conlleva a modificaciones en las características de dicho alimento y en algunas ocasiones provocando la toxicidad de los alimentos. Por ejemplo, cuando hablamos de malas prácticas o prácticas erróneas, estamos mencionando, por ejemplo, cuando decíamos de contaminación cruzada o contaminación directa. Contaminación cruzada es que nosotros, por ejemplo, hayamos cortado pescado en una tabla y sin lavar la tabla vayamos a cortar pollo. Estamos hablando de carne cruda, pescado crudo y pollo. Si lo cortamos en una misma tabla, si lo manipulamos en una misma tabla, entonces nos causa contaminación cruzada. Es como cuando nosotros tenemos también en nuestro frigorífico o nuestra refrigeradora, tenemos que en la parte de arriba hemos puesto, por ejemplo, pescado, y de repente está un proceso de descongelamiento. Si abajo del pescado tenemos verduras, tenemos frutas, tenemos diferentes carnes, entonces lo que va a provocar es que cuando se llene el contenedor de la carne de pescado de agua por el proceso de descongelamiento, según el nivel que se encuentre, ¿verdad?, dentro del almacenamiento de la refri, esa agua va a caer hacia la fruta, hacia la verdura, hacia todo lo que nosotros tengamos debajo de ese pescado. Por eso también debemos manejar un control de las posiciones donde debe estar la carne, donde debe estar las verduras, donde debe estar los lácteos, como ser queso, mantequilla y todo lo correspondiente. Entonces, para evitar contaminación cruzada y contaminación directa, es la que nosotros como manipuladores hacemos sin de repente notarlo, o tal vez con conciencia, pero por no cumplir el reglamento como es, lo cometemos. Vaya, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos cortando nuestras verduras para nuestros alimentos y de repente nos rascamos el cabello o nos rascamos la parte de atrás de nuestro pantalón, por ejemplo? Entonces, si nosotros lo hacemos y no nos lavamos las manos, ahí nosotros vamos a hacer una contaminación directa, o como sucede en algunos casos, que hay algunas personas que están manipulando el alimento, se van al baño y no se lavan las manos. Entonces ahí por eso es que después vienen lo que son las intoxicaciones alimenticias. Entonces esas intoxicaciones pueden incluso llegar a matar a la persona. Por eso es importante que uno como manipulador esté totalmente capacitado para conocer qué es lo que debe hacer y no en la manipulación del alimento. Tenemos también que entonces hay dos causas científicas, ¿verdad?, las cuales se puede decir como sea la causa física, que es por medio de la luz, el oxígeno, el pH, la humedad y la temperatura. O sea, la luz puede llegar, si es una luz, por ejemplo, que genere mucho calor o porque la comida esté muy cerca al foco, entonces ese calor puede llegar a resecar lo que es el alimento, ¿verdad? También en otros casos existe que esa calor ayuda a mantener a una buena temperatura del alimento, como son los calentadores de alimentos, ¿verdad? También el oxígeno, cuando hay ausencia de oxígeno, entonces eso va a producir también un ambiente apto para lo que son las bacterias, la parte microbiótica. El pH es si en caso es muy ácido o es muy alcalino, o sea, muy ácido o muy salado, entonces puede llegar a dañar el producto, aunque cuando es muy ácido, ¿verdad?, con un pH muy ácido, como ser un 7, un 6, por ejemplo, perdón, un 3, 2, un 2, un 0, por ejemplo, básicamente no están lo que son los microbios ahí. La humedad y la temperatura, eso va de la mano. Sabemos muy bien de que si es un lugar muy húmedo y hay una temperatura que también está fresca, entonces va a ser propenso a crearse hongos dañinos y que va
a crear esporas, de las cuales esporas con lo que es el viento va a volar hacia otros alimentos y los va a dañar, produciendo estados similares a los que están en la imagen en el ángulo superior derecho de nuestra pantalla. ¿Cuáles son las causas químicas también que son tóxicos naturales, verdad? Que es la mismo líquido que produce lo que son los alimentos, que puede llegar a descomponer el producto porque ya es un alimento que al estar con microbios o haber sido mordido por roedores, se empiezan a eliminar toda humedad, entonces esa humedad empieza a combinarse, ¿verdad? con otros líquidos de otros alimentos, ¿verdad? Y los contaminantes. Eso es en caso de que tal vez nosotros vayamos a echar un ojo, ¿verdad? Y por error estemos echándolo sobre el alimento. Entonces, desde ese momento, ese producto ya se vuelve tóxico. Ya no se puede ingerir por la persona. Y si nosotros como manipuladores o guardas del alimento no nos preocupamos por evitar eso, entonces lo que vamos a conseguir es que haya muchas muertes, de la cual nos pueden causar una causa penal y la cárcel o la muerte también, ¿verdad? También nosotros tenemos este otro video que habla sobre la parte microbiana. Vamos a ver. ¿Te ha pasado que dejas olvidado un trozo de pan en una bolsa y a los días lo encuentras con manchas negras y un aspecto nada apetitoso? Seguramente sí. Y quienes lo provocaron fueron los hongos y las bacterias. Las bacterias son unos organismos diminutos y unicelulares. No son visibles a simple vista y se alimentan del ambiente en donde viven. Por ejemplo, en tu organismo o en algún otro. Las bacterias también pueden ocasionar problemas de salud como las caries, las infecciones en alguna cortada de tu piel, las infecciones de garganta y de tu estómago. Pero algunas bacterias también son buenas para el cuerpo humano. Por ejemplo, los lactobacilos, que nos ayudan para la prevención de la diarrea infecciosa. Estas bacterias las puedes encontrar en alimentos como el yogur. ¿Sabías que incluso algunas bacterias se utilizan para fabricar medicamentos y vacunas? No todas son malas. Ahora, si te digo que pienses en hongos, probablemente pensarás en algo como esto o esto. Pero no son el único tipo de hongos que existen. Las setas son comunes, sí, pero hay un reino entero de ellos, el reino fungi. Los hongos son organismos con muchas funciones. Una parte de ellos nos sirven de alimento, pero otra parte de ellos pueden ocasionar infecciones a los humanos, pudrir alimentos o incluso pudrir maderas. Los hongos y bacterias son importantes, pues participan en la descomposición de alimentos, hojas, troncos y otros organismos muertos. De esta manera, la materia se reintegra al ambiente. Por eso, recuerda siempre revisar los alimentos antes de consumirlos. No querrás enfermarte, ¿verdad? Ok, como ya hemos visto, ya podemos ver sobre lo que es la diferencia de los diferentes hongos o bacilos. Estábamos hablando de lo que es el mundo fungi, ¿verdad? Que ahí es donde podemos explorar ampliamente sobre los diferentes tipos de hongos. Dentro de las bacterias o que nosotros podemos mencionar de que se utilizan para crear lo que son medicinas, podemos hablar, por ejemplo, de la penicilina, la penicillium, ¿verdad? Que esa fue necesario para crear la vacuna para una enfermedad grave, ahorita se me escapa el nombre, ¿verdad? Pero lo que es la penicilina, lo que es también en cuanto a los hongos comestibles, aparte del choro, está lo que son los champiñones, ¿verdad? Por eso nosotros debemos aprender a distinguir los hongos que son venenosos y los que no son venenosos para el ser humano. Dice que hay formas de contaminación de los alimentos, ya estamos casi en la recta final, ¿verdad? Dice que un alimento puede contaminarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, o sea, la cadena alimentaria es toda aquella que comienza desde el productor, desde que el productor empieza a sembrar la semilla, la utilización de químicos o no químicos durante el proceso de crecimiento, ya cuando está cosechando, el transporte del campo a lo que es el empaquetado, ya lo que es el empaquetado, la marcación y todo lo correspondiente hasta llegar al cliente final. Eso es la cadena alimentaria.
Estas contaminaciones son originadas por diversas causas: contaminación química, contaminación física y contaminación biológica, de las cuales ya hemos mencionado algunas de ellas en el proceso de esta clase. ¿Qué dice por concepto la contaminación química? Que son por productos que naturalmente contienen el alimento, o sea, cianuro en almendras frescas o inmaduras, solaninas, que son los alcaloides altamente tóxicos en papas y batatas frescas o verdes, o saponinas, por ejemplo, en zapallitos silvestres, ¿verdad? Hongos incomestibles por tener toxinas, y además hongos capaces de producir sustancias con micotoxinas, que esas micotoxinas pueden llegar a producir la muerte, algunas de las cuales, como la micotoxinas, son altamente cancerígenas para el hombre. Los moluscos bivaldo también pueden producir una intoxicación de tipo químico por la ingestión de un protozoo dinoflagelado, o sea, de la marea roja, que desarrolla una neurotoxina que puede llegar a ser mortal en el hombre. O sea, incluso un camarón podría causar lo que es una alergia en el hombre, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de los moluscos, estamos hablando también de lo que son los hongos, las bacterias que se crían bajo un ambiente favorable para ellos, incluso por el manejo de una temperatura. Por eso dice que el mismo alimento debe poder manejarse a una temperatura mayor a menos 5 o mayor o igual a menos 5 grados, ¿verdad? Menor o igual a menos 5 grados, hasta lo que es 60 o 64 grados centígrados, ¿verdad? Hay que tener problemas, o sea, hay que tener cuidado de que hay una temperatura de alto riesgo. Esa temperatura de alto riesgo en la manipulación del alimento puede estar entre 1 grado y lo que son los 5 grados. O sea que en ese periodo o en ese lapso de contaminación es cuando es un ambiente favorable para lo que son las bacterias. También tenemos que los productos agregados en el almacenamiento, venenos y desinfectantes en contacto con el alimento. ¿Cuál es un ejemplo clásico? El ejemplo clásico es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, jabón o detergente cerca de granos básicos como ser arroz o frijoles. ¿Qué es lo que sucede? El olor del jabón o del detergente es muy fuerte. Entonces, ahí es donde existe una contaminación en el olor, ¿verdad? O sea que el arroz y el frijol o cualquier otro grano adquiere dicho olor, entonces llega a un punto en que ya se vuelve incomestible dicho producto y mejor botarlo. Un ejemplo clásico, digamos, cuando hay donaciones en donde los alimentos vienen combinados, o sea, supuestamente vienen separados por medio de una bolsa, pero es tan fuerte el olor de ese producto que no pasa mucho tiempo en que los granos básicos, a pesar de también ser frutos secos, estén cerca de esos productos de limpieza, entonces adquieren ese olor y se vuelven incomestibles. También dice que por la elaboración, o sea, el uso de utensilios que sean el alimento, como sea el arsénico, el plomo, el aluminio, cobre, así, en el envasado, la cesión por parte del envase de metales, ya que sea por abolladura o por carácter de esmalte sanitario. En el envasado, ¿qué es lo que significa? Bueno, muchas veces nosotros compramos un producto que pueda tener un golpe, ese golpe crea una pequeña rajadura dentro de la lata, que es el que se encarga de servir de envase. Entonces, dentro de esa abolladura entra cualquier tipo de contaminación, ¿verdad? Ya sea química, por algún líquido derramado. Por eso dice de que mínimo hay que tener al menos unos 20 pulgadas del suelo levantado lo que son los alimentos para evitar de que haya algún tipo de contaminación directa. Tenemos la contaminación física, que estas tienen como común denominador el agregado de elementos extraños al alimento, cualquiera de sus etapas, y que se mezclen con esto. Trozos de vidrio, pedazos de metal, ¿verdad? O pedazos de metal o cualquier otra mezcla con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que muchas veces, por ejemplo, dentro de la recolecta de los granos básicos se producen muchas situaciones en las que nosotros podemos contaminarlo. Por ejemplo, a veces dentro de los frijoles se encuentran terrones de las cuales, si no se limpia adecuadamente los frijoles, entonces lo vamos a tragar y eso nos va a producir un problema, insectos o cualquier otro pues agregado, ¿verdad? Que sea un elemento extraño del producto. La contaminación biológica, o sea, ¿qué significa esto? Que los microorganismos son capaces de producir alteración o contaminación en un alimento. Estas alteraciones, ¿verdad? Que puede ser deseada o indeseada, por lo general somos capaces de identificarlas por el color o el olor del alimento.
dice que las contaminaciones en general no se detectan, estas se producen por una gran cantidad de MO. ¿Qué significa MO? MO significa microorganismo, ¿verdad? O sea que las biológicas pueden ser aquellas en las que son alteraciones naturales, ¿verdad? De las cuales tienen que ver la temperatura, tienen que ver si está en un clima, por ejemplo, muy húmedo, un clima muy caliente, o sea, es lo que hablábamos de las temperaturas, de manera de las temperaturas, que hay temperaturas que son idóneas para la propagación de lo que son bacterias. También tenemos la contaminación cruzada, la famosa contaminación cruzada, que es lo que hemos venido hablando, que dice que se entiende por contaminación cruzada el proceso por el que las bacterias de una área son trasladadas generalmente por un manipulador alimentario a otra área antes limpia, de manera que infecta los alimentos o las superficies, ¿verdad? O sea, es lo que veníamos hablando, que la contaminación cruzada es aquella a las cuales nosotros la realizamos sin tener un conocimiento previo o a veces por omisión. Por eso puse de ejemplo cuando nosotros tenemos una tabla en la que vayamos a cortar pescado y sin haber lavado esa tabla nos ponemos a cortar pollo, automáticamente el pollo ya está contaminado. Por eso también en cuanto a cocina, en la parte culinaria, existen también las tablas de picar, ¿verdad? O las tablas de cortar con los diferentes tipos de colores, en donde cada color va a representar el tipo de alimento que se va a manipular ahí. El blanco, el producto de pan, por ejemplo, de quesos, lácteos, lo que es el rojo, lo que es la carne roja, lo que es la tabla verde, lo que son los alimentos como ser frutas y verduras, y así sucesivamente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros utilizamos dos tipos de tablas y utilizamos una sola tabla para todo, pero en cuanto a aquello que se puede infectar, siempre es bueno evitar la contaminación cruzada. También tenemos los alimentos críticos, que esto ya viene siendo nuestro último tema dentro de esta primera clase, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de la higiene e inocuidad de los alimentos en la manipulación segura de alimentos. ¿Qué es lo que indica con estos alimentos críticos? O sea que los alimentos de origen animal se alteran más fácilmente que los de origen vegetal. Es lógico. Al inicio de la clase yo mencionaba sobre la carne de cerdo. Si usted deja una carne de cerdo descongelada y lo deja en la temperatura ambiente, por ejemplo, va a llegar un punto en que esa humedad, aparte de recibir la sangre propia que ya trae la pieza de carne de cerdo, también va a empezar a recibir otro tipo de contaminaciones del ambiente, esporas que estén libremente volando, lo que es el cambio brusco de temperatura, que lo va a empezar a descomponer, por ejemplo, si hay algún insecto que vaya a llegar a morderlo, ya sea un queco, ya sea una mosca, sea una cucaracha, hormigas. Entonces eso ya empieza a dañar el producto y por ende a enfermarnos. Así como hay mariscos, por ejemplo, los mariscos son alimentos críticos. ¿Por qué? Porque no puede pasar mucho tiempo sin refrigeración porque rápidamente se daña, ¿verdad? Entonces dice que esto se debe principalmente al alto contenido proteico de lo mismo, que lo convierte en una importante fuente de nutrientes para los microorganismos, ¿verdad? Por eso, otra razón está dada por las células que componen los vegetales y animales. Las primeras tienen membranas de protección, mucho menos permeables que las células animales, hecho que mejora notablemente la resistencia al ingreso de microorganismos. Entonces nosotros, en esta primera clase, hemos podido conocer no solamente las normas que se deben seguir durante la manipulación de alimentos, sino también aquellos que se encargan de poder controlar que se llegue a ese cumplimiento de las normas. Así también hemos podido conocer lo que es la diferencia entre lo que es higiene e inocuidad, y también la transformación de los alimentos por los diferentes tipos de contaminación química, biológica o natural también. Llegado a este punto, yo le doy las gracias, ¿verdad?, por haber participado en lo que es en esta primera clase, de lo cual pues entramos a la parte de preguntas y respuestas. Me gustaría saber quién tiene alguna pregunta sobre
lo que acabamos de ver, si lograron ver hasta el final de lo que es la clase. ¿Alguna pregunta? Ok, este fue el contenido que nosotros vimos hoy, que es higiene de alimentos, y los demás temas son para clases futuras, ¿verdad? Si no tienen pues ninguna otra pregunta, yo puedo decir que si hay conformación de grupos de trabajo, entonces vamos a dividir actividades, ¿verdad? Como ser la toma de frutas y verduras mediante observaciones, donde vamos a ir documentando el proceso de descomposición de los mismos, que eso va a ser dividido según la cantidad de los participantes que hayan aquí presentes. De ahí pues, si no hay ninguna pregunta, procedemos a hacer lo que son las conclusiones del trabajo. En las conclusiones finales está el hecho de que nosotros podemos decir que cualquier persona que es manipulador de alimentos debe conocer correctamente cuáles son las normativas que se deben llevar a cabo, cuál es el reglamento que se debe seguir, especialmente al momento de poderlo manejar. Si nosotros estamos trabajando en una industria alimentaria, nosotros debemos basarnos en eso, andar nuestro uniforme como debe ser, porque si no también al momento de que nosotros estemos haciendo uso de líquidos químicos para la limpieza de los edificios, la limpieza del equipo, de lo que es la batería de cocina, que la batería de cocina son todos aquellos utensilios que nosotros utilizamos, incluso los robots de cocina, que los robots de cocina son, por ejemplo, licuadoras, son tostadoras, son todos aquellos que nos va a servir, así como el equipo, ¿verdad? Como ser las estufas, las freidoras y todo lo correspondiente al proceso de la cadena alimentaria. Una vez pues ya tomando la ejemplificación, pues puedo decir de que se da por cancelada esta clase, se da por clausurada, y vamos a resaltar el punto importante en esta clase, ¿verdad? El punto importante es la necesidad de poder aprender el reglamento de la manipulación segura, valga la redundancia, de alimentos, porque si no, entonces vamos a comprometer no solamente nuestra salud, sino también la salud de quienes vayan a consumir el producto. Por eso nosotros debemos cuidar tanto el hecho de que vamos a procurar manejar de la forma correcta desde el inicio hasta el final de la cadena alimenticia un producto. Eso está como que nosotros vengamos, por ejemplo, y queramos, dice, maestro, bienvenido, maestro Rafael Espinosa. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Gracias por acompañarnos a esta clase, de la cual pues el profesor Rafael Espinosa, él es mi tutor en el curso pues antes mencionado, ¿verdad? Entonces, gracias, y ya con todo esto pues damos por finalizar la clase. Muy agradecido y hasta la próxima clase será. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Compañero. Excelente clase. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias, compañeros.